cuando deberíamos reconsiderar esto. Los casos más flagrantes, uno que él comentó ayer, las dos primeras partes de la trilogía de Celama, El espíritu del páramo y La ruina del cielo, y otro caso que ya es mucho menos ambiguo y discutible, como es lo que denominamos la trilogía de la guerra civil de Juan Eduardo Zúñiga, que, como sabéis, pues se ha publicado en Galaxia Gutenberg como, según su editor, una novela. Bueno, respecto a la definición del ciclo de cuentos o colección de cuentos o textos integrados, se trata de una forma compositiva que se encuentra en un punto intermedio entre el cuento y, más concretamente, la colección de cuentos y la novela. A diferencia de la colección de cuentos, cuyo nexo es mucho más difuso o incluso a veces inexistente, si se supedita al simple afán recopilatorio del autor o del editor, el ciclo de cuentos, tal y como lo definió Forrest Ingram en su célebre estudio de 1971, la traducción es mía, es un libro de cuentos relacionados internamente entre sí por voluntad previa del autor y cuyos diferentes niveles que componen todo el conjunto el lector va interrelacionando a través de la lectura, modificando simultáneamente la interpretación de cada una de las partes. Robert Lasker y Susan Garland Mann, casi 2 décadas más tarde, en 1989, ampliaron y matizaron la teoría sobre el ciclo de cuentos, pero junto a Ingram sus estudios siguen considerándose los clásicos ineludibles sobre los que se asientan todas las revisiones posteriores. Y así como no existe un consenso respecto a su definición, tampoco lo hay sobre su nomenclatura. En el ámbito anglosajón se han acuñado diferentes términos: short story sequence, short story composite, short story compound, novel, composite novel, novel in stories, etc. Aunque el más utilizado y el que cuya traducción yo voy a utilizar es el de short story cycle o ciclo de cuentos. La primera de sus claves o características que lo definen sería la interrelación entre sus partes, que está unida a su interdependencia e independencia. Me explico. Así, el lector puede comprender cada una de las partes, cada uno de los cuentos del ciclo de cuentos de forma independiente, ¿no? Si, por ejemplo, extrajéramos, como de hecho se hace, alguno de los cuentos de la Cábila, comprobaríamos que es posible disfrutar de ese texto como una unidad autónoma, llena de sentido, de esfericidad, por citar algunos de los rasgos del cuento literario. Pero, a su vez, la lectura conjunta de todas las partes lo convierte en una experiencia sumativa que crea significados nuevos, interrelacionando elementos de varios relatos que no se logra solo con la lectura individual de cada uno de ellos. Por lo tanto, esta relación entre las partes y el todo es bidireccional y recíproca. Por este motivo, algunas lecturas de cuentos de la Cábila se posicionan hacia la interpretación de la novela fragmentada, haciendo prevalecer la sensación de unidad que hay en todo el volumen frente al fragmentarismo. Esta unidad viene dada especialmente por el desarrollo cronológico y argumental lineal. Muchos ciclos de cuentos contemporáneos se sostienen sobre una estructura cíclica no lineal, que algunos teóricos de hecho han representado visualmente como en forma de hélice, ¿no? Una hélice de la que en su núcleo está el elemento unificador, que puede ser el espacio, sobre todo, y cada una de sus hélices serían esos elementos que suelen ser los personajes. Cuentos de la Cábila no sigue en principio esa estructura, pero sí que utiliza otra que es bastante común, tanto en el ciclo de cuentos como en la narrativa española contemporánea, y el mayor ejemplo es que la obra de la que acaba de hablar mi compañero sigue ese mismo esquema autobiográfico en primera persona, en el que el autor se parece, bueno, más bien el narrador se parece sospechosamente al autor y parte de su infancia y adolescencia para explicar su mundo y cómo eso le ha afectado en su visión del mundo. Me detendré en los elementos que son más importantes a la hora de configurar el ciclo de cuentos y comenzaré por el punto de vista que, como sostiene Antonaya Núñez Castelo, pues en un ciclo de cuentos, cito, el desarrollo de un personaje suele llevarse a cabo ante todo a través de su comparación y yuxtaposición a otros. Esto significa
que normalmente vemos al personaje en distintas situaciones, en relación con diversas personas, y que son estas las que nos permiten recrear una imagen más o menos coherente del mismo. Fin de cita. En Cuentos de la Cábila encontramos un narrador en primera persona en todo el volumen, que por lo tanto pasa todo por su filtro. Y sin embargo, en cada capítulo focaliza la atención en diversos personajes, tramas y espacios. El enfrentamiento de este narrador con diferentes motivos recurrentes, temáticos, nos ofrece diferentes puntos de vista, tanto de lo que le rodea como de sí mismo. Y respecto a los personajes, aunque existe uno principal, que es el propio narrador, encontramos otros recurrentes, pero lo que encontramos sobre todo es un personaje colectivo. Ay, me da mucha pena, pero no me puedo detener en ello, intentaré volver más tarde. Directamente relacionado con los personajes, debemos situar al lugar, al espacio, ese cosmos creado por cada autor, que puede ser mítico, puede ser real, como de hecho es en Cuentos de la Cábila, y que en este caso está resaltado desde el propio título, ¿no?, de la obra, Cuentos de la Cábila, un título que se ha elegido por yuxtaposición, recurso que evita darle importancia a uno de los títulos de los cuentos sobre el resto, ¿no? Y me voy a centrar ahora, para explicar la importancia que tiene el espacio, en el párrafo inicial que abre el segundo de los cuentos del volumen, porque en este breve pasaje se resume toda la intención que tiene el autor, o que yo voy a defender que tiene el autor, que quiere transmitir en este volumen. Y en este pasaje, como comentaba, no sin cierto sarcasmo y con muchísima ironía, Pereira pues cuenta cómo ese espacio de la Cábila se ve como un espacio subalterno respecto a la propia localidad en la que se inserta, que es Villafranca del Bierzo, y lo que cuenta es cómo todos los señoritos, los hidalgos descendientes de la nobleza, pues lo trataban con desprecio. Y esto lo quiero resaltar porque es clave para entender concomitancias entre Cuentos de la Cábila y el género de ciclo de cuentos. Un chico de la Cábila, que es el título del relato, comienza así: en la ciudad hay dos zonas separadas por el río, y la mía era la más populista y menestral, aunque en ella se contaran algunas excepciones de fuste. Por ejemplo, la residencia del autor de Flores del Bierzo, Lozanas y Mustias, un bestseller. Respecto a la definición de su zona como la más populista y menestral, el diccionario de la Real Academia Española define el término populista como seguidor de la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares, y menestral como lo perteneciente o relativo a la persona que realiza un trabajo mecánico, cualidades que connotan negativamente en el texto, ¿no? Y el supuesto bestseller al que se refiere es una obra decimonónica tan olvidada y desconocida como su autor, Francisco Llano y Ovalle, que poco prestigio le podía otorgar al barrio. Y continúa Pereira: también en nuestro barrio, que llaman el otro lado y más intencionadamente la Cábila, tenían su casa solar dos miembros del alto clero. Uno era por lo menos prelado doméstico y el otro casaba y descansaba en el Santo Tribunal de la Rota. Tanto el sobrenombre del otro lado, cuya otredad resulta clarificadora respecto a la actitud de quien la enuncia, como el otro nombre alternativo escogido, y recuerdo las palabras exactas de Pereira, más intencionadamente de la Cábila, pues poseen un claro carácter despreciativo. No se sabe a ciencia cierta cuándo empezó a utilizarse este topónimo de origen desconocido para denominar al barrio del Parché de Villafranca, y que actualmente se sigue conociendo entre los vecinos como el barrio del otro lado o el barrio de la Cábila. Como apunta el escritor Óscar Esquivias, al igual que algunos villafranquinos que escriben todavía Cábila con K en vez de con C, quizá eso explica que este nombre fuera escogido con mucha malicia en referencia a las cábilas rifeñas durante las guerras de Marruecos.
Y respecto a los dos miembros del alto clero que aparecen en el texto, cabe recordar que el título de prelado doméstico, que por lo menos se nos dice que el dueño de una casa en el barrio gozaba, es una distinción eclesial que autoriza a llevar atributos episcopales, pero sin ser obispo. Y el otro, el miembro del alto clero que casaba y descansaba en el Santo Tribunal de la Rota, pues no es necesario ni comentar. Y termina Pereira este tan importante pasaje. Con estas salvedades y pocas más, éramos gente que algunos señores de la plaza y su entorno miraban por encima del hombro. No nos daba ningún complejo, tampoco había para tener orgullo, pero lo teníamos. Y a partir de aquí, tanto en este capítulo como en todo el volumen, lo que hace es detenerse de los diferentes oficios, personajes, los espacios tanto del barrio de la Cávila como de toda Villafranca, para detenerse y reivindicar un poco ese carácter manual, tanto de su propia familia como de todos sus vecinos del ámbito rural. ¿Cómo vive eso? Como resultado de la relación que se da entre el espacio y los personajes, surge con gran fuerza la noción de comunidad, remarcado elemento de cohesión en este y en otros ciclos de cuentos. Los personajes, aunque no pierden su individualidad, se hallan fuertemente interconectados, creando ellos mismos, a su vez, el espacio y el cosmos, configurado como entidad social o comunidad. De hecho, parte de la grandeza que adquiere el fabulado barrio de la Cávila se debe precisamente al espacio social que los personajes que lo habitan constituyen, sumando una a una sus identidades. Porque, como afirma Susan Mann, en el título de cuentos, a diferencia de la novela, nunca hay un protagonista absoluto. Como en la novela de aprendizaje Bildungsroman, con la cual señalaba Pilar Celma precisamente su similitud, el narrador y protagonista de Cuentos de la Cávila se enfrenta a diversas experiencias de aprendizaje, tanto en lo familiar como en lo social y lo afectivo, a lo largo de su infancia y de su adolescencia hasta salir de su pueblo natal. Susan Garland Mann hace 3 décadas también sostuvo que el ciclo de cuentos es el molde más adecuado para la transmisión de este tipo de tramas. Y basta con recordar algunas de las obras cumbre de la literatura norteamericana de la primera mitad del siglo XX, calificadas claramente como ciclo de cuentos, como Winsburg, Ohio, de Sherwood Anderson, publicada en 1919, que tiene muchas concomitancias en ese sentido con Cuentos de la Cávila. Aunque en el ámbito anglosajón los estudios sobre el ciclo de cuentos son relativamente frecuentes y lo han sido, en la última década un considerable número de monografías y revistas han visto la luz en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, así como en Hispanoamérica, ofreciendo nuevos enfoques e interesantes resultados. Así que, aunque voy a renunciar a hablar de otros elementos de fuerte cohesión dentro del volumen que espero tratar en la publicación, quiero resaltar las características que me parecen más importantes y más innovadoras respecto a bajo la luz de estas nuevas aportaciones de la crítica. Primeramente, quiero señalar la idea que varios investigadores han resaltado sobre esta forma narrativa, y es que ha sido utilizada por autores de diferentes culturas, épocas literarias y tradiciones como un molde muy adecuado para transmitir problemáticas identitarias comunes como durante momentos problemáticos como las guerras o periodos convulsos de descolonización o industrialización. Como ha estudiado Ana Luisa Vaquero Escudero, en la narrativa española contemporánea hay concomitancias, además, entre varias obras en torno a un mismo motivo. Y aunque atendiendo a varias estéticas, es frecuente encontrar obras muy fragmentarias a caballo entre la novela y la colección de cuentos publicadas en diferentes décadas, como los 50, los 60 y los 70, de autores que vivieron su niñez durante la guerra civil o la posguerra. Con frecuencia, sus protagonistas y narradores en primera persona cuentan de forma autobiográfica su desarrollo durante la niñez y la adolescencia hasta llegar a la vida adulta, generalmente en un ámbito rural o en pequeñas localidades que cuentan cómo ha sido su salida de estas. Y siguiendo esta línea, hallamos en otros autores generacionalmente afines a Antonio Pereira ciclos de cuentos que siguen un esquema muy parecido, como por ejemplo, por citar un autor que ha sufrido un olvido parejo al
al de Pereira, quizá todavía más acusado, Fernando Quiñones, y a su obra El coro a dos voces, aunque también vemos concomitancias, no tantas, pero con otras obras que siguen ese mismo esquema, mismamente algunas tan conocidas como El Alfanui o El Camino. Y cómo no citar la obra que acaba de comentar mi compañero, de José Jiménez Lozano, con quien también sigue un esquema muy parecido. Pero como la última idea que quiero destacar es otra que se ha señalado en los últimos años, y es que el ciclo de cuentos posee como género un fuerte carácter subversivo. La visión autobiográfica enfrentada a la noción de la comunidad y al personaje colectivo, en contra o a favor, explica las interesantes lecturas y análisis que vinculan la escritura de ciclos en general como un ejercicio de reivindicación identitaria. Así, el enfoque de género ha dado respuesta a por qué en la narrativa canadiense ha habido un porcentaje mayoritario de mujeres escritoras frente a hombres en su cultivo. Asimismo, en el año 2009 se publicó en Reino Unido un volumen colectivo que vincula la proliferación de ciclos de cuentos en Estados Unidos como un género arraigado durante las primeras décadas del siglo XX, como una cuestión identitaria que refleja la diversidad geográfica dentro del Estado y que a su vez tiene un carácter unitario, como si forma literaria y contenido formalizasen una metáfora del propio carácter estadounidense. A esto cabe añadir que en los últimos años también han aparecido otros estudios que sostienen que determinados autores del ciclo de cuentos está directamente relacionado con procesos de reivindicación regionalista, indigenista, poscolonial, etcétera, de todo tipo, buscando todos ellos llamar la atención a través de sus personajes a quienes prestan la voz de su historia como colectividad. Así que termino señalando que, aunque no he podido hablar de todas esas características formales por las que podría justificar la inclusión de cuentos de la Cábila dentro del género del ciclo de cuentos, considero muy importante y gratificante también poder hallar concomitancias entre Antonio Pereira y muchos otros autores, algunos considerados grandísimos de la literatura universal, como Faulkner o incluso como Alice Munro, con quien, si releemos una obra como por ejemplo Historias de chicas y mujeres, pues hallaremos increíbles concomitancias en ese personaje que durante su infancia y adolescencia vive en su pueblo, cómo eso le hace configurar su carácter de una determinada manera y cómo llega a convertirse en un escritor o escritora profesional y reconocida. Y por otra parte, como hace Pereira tanto en otros volúmenes, pero sobre todo en Cuentos de la Cábila, pues podemos ver también ese afán, en cierta manera transgresor, pero sobre todo subversivo, ¿no?, de cómo a través de este género y de la pluriperspectiva que nos ofrece y el fragmentarismo para poder dar voz y establecer el foco en muchos otros personajes y elementos, lo hace para reivindicar su carácter humilde, su carácter manual, esas profesiones que ya casi todas han desaparecido, ya que él, aunque tuvo una posición económicamente bastante holgada, pues siempre se consideró un chico de la Cábila. Muchas gracias por su atención.